día. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, versículo número 3, y quiero compartir en esta mañana el mensaje titulado Bendecidos en Cristo. ¿Cuántos saben que en Cristo estamos bendecidos? Ya somos bendecidos. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Bendecidos en Cristo. Amén. Ese es el mensaje que quiero compartir en esta mañana. Y quiero contarte cómo, pensando en cómo muchas veces nosotros hacemos algunas oraciones en donde pedimos a Dios su bendición. ¿Quién no ha pedido a Dios que le bendiga? Recordamos en el Antiguo Testamento una oración memorable como la oración de Jabes. Allá en el primer libro de las Crónicas, capítulo 4, Jabes dice: oh, si me dieres bendición, clama Jabes allí en el Antiguo Testamento, y si ensanchares el sitio de mi habitación. Bueno, él dice: si me dieres bendición. Y constantemente estamos en búsqueda de esa bendición de Dios, o al menos la convertimos en una petición. ¿Cuántos lo han hecho? Seguramente todos hemos orado a Dios pidiendo su bendición. Pero sabes que meditando en esto, el Espíritu Santo de Dios comenzaba a llevarme a pensar en cómo la Biblia nos enseña de que muchas veces este tipo de oración nos hace olvidar de una de las verdades más extraordinarias que hoy yo quiero compartirte y recordarte a ti que estás en Cristo. Y es que la Biblia enseña que una de las grandes maravillas del nuevo pacto es revelarnos, amados, que ahora nosotros, por estar en Cristo, los que somos de Cristo, los que estamos en Cristo, ya hemos sido bendecidos, ya somos bendecidos, y lo único que tenemos que hacer es
acceder por medio de la fe en el Señor a todas aquellas bendiciones espirituales que ya tenemos. Así que tal vez hoy el Señor quiere desafiarnos a pensar y a tener una fe que cambie de pedir bendición a ser una fe que crea que ya somos bendecidos. Lo voy a volver a repetir. En esta mañana el Señor nos está animando a creer, a confiar en su palabra, en la obra de Cristo Jesús, en la identidad que tenemos ahora en Él como hijos de Dios, que ya hemos sido bendecidos. Y entonces por medio del creer necesitamos nosotros ahora activar, ver en nuestra vida materializarse, ver en nuestra vida manifestarse en aquellas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y es que así comienza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, una iglesia notable, maravillosa, que tuvo un avivamiento y un crecimiento, una expansión tremenda. Lo podemos encontrar allá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si quieres profundizar el nacimiento de la iglesia de Éfeso, en el capítulo número 18, 19 y 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, allí el apóstol Pablo, en compañía de un tremendo equipo de ministros en aquel tiempo, Aquila, Priscila, Apolos, Timoteo, un grupo tremendo de apóstoles y de predicadores, fundaron la iglesia de Éfeso, que tuvo una expansión tremenda. Y tiempo después Pablo escribe la carta a los Efesios, y la carta a los Efesios es uno de los textos más valiosos de todo el Nuevo Testamento, porque precisamente nos muestra, nos revela, nos enseña la naturaleza de la iglesia. No hay otro texto en el Nuevo Testamento que logre mostrarnos la naturaleza espiritual y la trascendencia espiritual, la bendición de la iglesia de Jesucristo, como la carta de Pablo a los Efesios. Y aquí Pablo nos recuerda que tú y yo, los que estamos en Cristo, somos esa iglesia. Esa iglesia tiene una naturaleza maravillosa, tiene una posición espiritual única, tiene una identidad inigualable, y el Señor a través de su palabra quiere recordarnos lo que somos como iglesia. Hay gente que piensa que como iglesia somos una cosita insignificante. Hay gente que como iglesia siente pena y vergüenza de ser parte de ella. Cuando tú y yo venimos al conocimiento del nuevo pacto y de lo que la Biblia nos enseña, que en Cristo somos como iglesia, entonces nuestra fe tiene que ser renovada y comienza a activarse en nuestra vida todas aquellas bendiciones, aquellas riquezas de la gracia, aquella herencia que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así que a todos los que están en Cristo ahí en sus casas, gócense y alégrense, porque hay bendición para los que estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Pablo entonces comienza en el primer capítulo, después de presentarse como apóstol de Jesucristo y de saludar a los santos que están allí en Éfeso, él procede a declarar una oración de bendición a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo hace una oración de acción de gracias, bendiciendo a Dios nuestro Padre, que nos ha bendecido a los que estamos en Cristo. Óigame bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note cómo la palabra del Señor dice que nos bendijo. Ya Dios el Padre nos ha bendecido en Cristo.
todos los que estamos en Cristo somos benditos del Padre. Todos los que estamos en Cristo caminamos en bendición. Todos los que estamos en Cristo tenemos a nuestra disposición todas las bendiciones espirituales que Dios ha dispuesto y que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esto. Y hay que decirlo porque hay muchos que caminan en Cristo sin darse cuenta de esta verdad. Hay muchos que andan en Cristo lamentándose, llorando, sufriendo. Viven en Cristo en una agonía constante y no pueden ver bendición del Señor cuando ya son bendecidos. Y es que lo que pasa, que para que tú y yo podamos ver esa bendición espiritual maravillosa que tenemos en el Señor, tenemos que cambiar la mentalidad y comenzar a ver lo que somos en el Señor, y que gracias a la palabra de Dios, la Biblia nos dice lo que somos bendecidos en Cristo, y dice la Biblia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y entonces aquí el apóstol Pablo comienza a explicarnos en qué consiste esa bendición. Y es que la bendición del Señor para los suyos, para los que están en Cristo, es una bendición primeramente espiritual. Note cómo la palabra del Señor dice que nos ha bendecido con toda bendición espirituales. Si tú puedes pensar en todas las bendiciones espirituales, ahorita vamos a hablar con mayor detalle de cada una de ellas, pero cuando pensemos en cada una de las bendiciones espirituales de que la Biblia nos habla, hermano, usted tiene que estar seguro de que esas bendiciones espirituales todas ya son suyas, ya son de su pertenencia, y que lo único que tenemos que hacer es acceder a ellas. Fíjese cuántas veces usted y yo miramos a muchas personas en Cristo a nuestro alrededor que han accedido a esas bendiciones y nos sentimos mal, nos frustramos y a veces nos sentimos nosotros mismos como rechazados por Dios cuando no es así, excluidos de la bendición de Dios, y decimos, mira aquella persona cómo ha sido bendecido, cómo prospera espiritualmente, y yo aquí, Dios a mí no me bendice de esa manera, Dios a él sí y a mí no. Hermano, escucha con atención. Si esa persona tú la ves bendecida con toda bendición espiritual, es porque él o ella han decidido creer, han decidido apropiarse, han decidido cambiar su mentalidad y han decidido acceder al lugar de autoridad en donde poseemos todas las bendiciones que Cristo nos ha dado. Y tal vez todo esto es lo que te ha faltado a ti y me ha faltado a mí. Así que dice la palabra del Señor que todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús son para nosotros. Tenemos que acceder a ellas. ¿Por qué razón? Pues porque la Biblia dice que el ámbito, la posición en la que se manifiestan las bendiciones espirituales con la que Dios nos ha bendecido, dice la Biblia que se encuentra en los lugares celestiales en Cristo. Voy a leer el texto una vez más desde la oración completa. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay un lugar espiritual, hay una dimensión espiritual donde reposan las bendiciones espirituales para nosotros los que estamos en Cristo. Y entonces en esta mañana el punto es cómo el Señor quiere que nosotros entendamos esa posición espiritual y podamos acceder a eso que la Biblia llama lugares celestiales
en Cristo. ¿Y qué son los lugares celestiales en Cristo? Pues los lugares celestiales en Cristo no es otra cosa que la dimensión de la presencia de Dios, que la dimensión del trono de Dios. Tú te das cuenta porque, por ejemplo, dice el autor a los Hebreos que Cristo, por el camino nuevo y vivo de su carne y de su sangre, nos abrió la entrada de par en par para que ingresemos al lugar santo, al lugar santísimo, para que vengamos y nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, dice la palabra del Señor. Fíjate, el lugar santo, el trono de la gracia, fíjate, lugares celestiales, son todo esto lo mismo. Y la Biblia nos dice entonces que al lugar santo hay que entrar, que al trono de la gracia hay que acercarse, que allí en los lugares celestiales hay que estar. Y ese es el problema que Dios quiere activar en este día, si tal vez no ha pasado, y es que ahí está en Cristo, en su presencia, los lugares celestiales, su gloria, su trono, su presencia, el lugar santísimo. Pero el problema es que nosotros hemos tenido dificultad en entrar al lugar santo, hemos tenido dificultad para acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, hemos tenido problema para creer el acceso que tenemos a los lugares celestiales en Cristo. Y hasta que no entremos en esa dimensión de la presencia de Dios por medio de la fe en el Señor y nos acerquemos con confianza y permanezcamos continuamente en la presencia del Señor, va a ser muy difícil que las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos en Cristo se conviertan en una realidad en nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo capítulo 24 y otros salmos, pero especialmente dice la Biblia: ¿quién subirá al monte de Jehová? Fíjate, el monte de Jehová, allí en el capítulo 24 de los Salmos, simboliza allí la gloria, el lugar del trono de la presencia de Dios. Somos invitados a subir, y ahora por Cristo, en Cristo, tenemos el lugar limpio, libre para subir al monte del Señor, al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Y el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y él dice: hay que subir al monte de Jehová. ¿Quién lo hará? Dice: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado en su lengua con engaño. Este alcanzará el monte de Dios, el trono de Dios, y la bendición de Jehová reposará sobre él. En otras palabras, hay que acceder, hay que subir al monte de Jehová, hay que entrar por medio de Cristo y de su sangre al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos ha dado por medio de su carne, de su sangre. Tenemos entonces que acercarnos con confianza ante el trono de la gracia. Pero hay gente que tiene temor, hay gente que tiene una cantidad de argumentos en su mente para acceder al trono de Dios. Aunque estamos en la iglesia, aunque estamos en los caminos del Señor, aunque conocemos al Señor hace algún tiempo atrás, seguimos teniendo una serie de argumentos, de pensamientos y de ideas, de incredulidad, de duda, de complejos que nos impiden acercarnos a Dios como la Biblia dice que podemos hacerlo: acceder a las bendiciones espirituales. Ahora, esto implicará creer en qué consisten aquellas bendiciones espirituales. Fíjate que a partir del versículo número 4, el apóstol Pablo se dispone a dar una serie de explicaciones de esas innumerables, infinitas bendiciones espirituales que tenemos cada uno de nosotros. Y Pablo nos indica qué es lo que nosotros debemos asumir y creer para convencernos y acceder. Acuérdate que estamos hablando de acceder a las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, y para ello debemos nosotros creer. Es por medio de la fe. Y la fe implica convencernos, la fe implica venir al entendimiento, eliminar lo que nos impide entender en qué consiste la manera como Dios quiere bendecirnos y la manera como Dios ha obtenido para nosotros toda bendición espiritual. ¿En qué debemos creer?
¿Cómo activamos nuestra fe? Dice el versículo número 4 que lo primero que debemos nosotros recordar aquí entonces, además de creer que ya somos bendecidos en Cristo, es que el Señor, dice el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es maravilloso porque, hermano, la Biblia nos está diciendo que ese creer que activa la bendición espiritual de Cristo requiere de que nosotros podamos estar convencidos en nuestro entendimiento y en nuestro espíritu de que hemos sido escogidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Somos escogidos antes de que este mundo fuese creado. Usted ya estaba en la mente de Dios. Yo ya estaba en el pensamiento de Dios, en el propósito de Dios. Dios entonces nos escogió en Cristo antes de que el mundo fuese hecho. Y eso a mí me proporciona una identidad en la vida. Y me llena del propósito de Dios, de saber. Usted sabe cuánta gente anda por ahí en la vida sin identidad, sin propósito, y de esas personas terminan dándose tan poco valor en su vida. Se ven a sí mismos como personas sin ningún tipo de visión, sin ningún tipo de propósito, porque creen a sí mismos que no tienen ningún valor ni ningún propósito. Pero usted y yo somos diferentes cuando comprendemos que en Cristo el Padre nos escogió, pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Así que alguien tendría que decir en este día: yo soy un escogido de Dios. Alguien tiene que levantarse del pensamiento de derrota, de depresión, de inferioridad. Alguien tiene que levantarse de la baja autoestima que lo lleva a pensar mal de sí mismo y a vivir triste y deprimido, y levantar su cabeza, mirar la escritura, oír la palabra, levantarse en fe y decir: no, ¿por qué estoy así? Si yo soy un escogido de Dios, si estás en Cristo respectivamente. ¿Cuántos pueden decir eso en esta mañana? ¿Cuántos pueden levantarse y decir: yo soy un escogido de Dios? Mira, el diablo lo que ha hecho muchas veces es coger a los hijos de Dios y revolcarlos, hermano, en el pecado, en el mundo, en ruina, en depresión, en angustia, en tristeza, hermano, en una cosa tremenda, cuando usted debería, hermano, levantarse y decirle al diablo inmundo ese: mira, lárgate, porque yo soy un escogido de Dios, y eso me da propósito, eso me da valor. En Cristo el Padre me escogió antes de que el mundo fuese creado. Dice entonces que el Padre nos escogió con un propósito. El propósito del Padre en la eternidad, dice el versículo 4, la segunda parte, es que Él lo hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escúchame con atención. El Padre en la eternidad nos escogió en Cristo para que ahora en Él usted y yo pudiésemos alcanzar el propósito de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia, y es que pudiésemos llegar a ser santos y sin mancha delante del Señor. Es por eso que ahora en Cristo el Señor ha dispuesto todo aquello que es necesario para vivir una vida agradable delante de Dios. Ahora en Cristo es que tú y yo podemos hacer lo que antes sin Cristo nunca logramos hacer. No pudimos agradar al Señor. Nuestra vida se desenfrenó en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad. Pero ahora en Cristo, hermano, hay una historia diferente. Me acuerdo de un hermano estos días que me decía con pena, porque nos estaba contando cosas de su vida pasada. Eso que importa ahora. Nos alegramos porque eso era antes en Cristo, pero ahora en Cristo ese y todos los que estamos en Él, que hemos comenzado a experimentar que tenemos una nueva vida que se conduce a agradar a Dios, y que en Cristo
La historia era distinta. Por eso pregunto en esta mañana, ¿hay razones para gozarnos de estar en Cristo? Hermano, cuando usted mira esto, usted se da cuenta entonces por qué Pablo dice, hermano, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces, hermano, cuando se nos olvida que hemos sido escogidos por el Señor para vivir una vida santa y sin mancha, dejamos de acceder a la bendición del Señor que nos santifica, que nos regenera. Escucha, santificación, regeneración, consagración, transformación, lo que nos conduce a ser santo y sin mancha delante del Señor, como la Biblia dice que fuimos escogidos para eso, hacen parte de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y muchos creyentes por momentos dejamos de acceder a esa bendición espiritual. Muchos creyentes dejamos de acceder a la obra de regeneración, dejamos de acceder a la obra de transformación, dejamos de acceder a la obra de santificación, porque tal vez abandonamos la llave de fe que nos permite tener acceso y que nos lleva a convencernos de que somos escogidos de Dios. Cuando el pecado quiere oprimirnos, esclavizarnos, usted tiene que levantarse y tiene que decir, es que yo soy un escogido de Dios para ser santo y sin mancha delante de Dios. Y entonces en esa lucha con el pecado y con las cosas que nos llevan a vivir de una manera desagradable delante de Dios, yo me acuerdo que en la presencia, en los lugares celestiales con Cristo, yo tengo el poder de Dios, yo tengo la restauración de Dios, yo tengo el perdón de Dios. Y entonces yo me acuerdo que por medio del cuerpo y de la sangre de Cristo se me abrió un camino vivo y nuevo para huir de las contaminaciones del pecado y venir al lugar santísimo, donde soy santificado, fortalecido por el Señor. Y entonces yo me acuerdo que el Señor me invita a acercarme confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorrido oportunamente de la tentación del pecado. Y allí delante del trono, allí en el lugar santísimo, allí en los lugares celestiales, en el ámbito de la presencia de Dios, encontramos las bendiciones de santificación, de regeneración, de libertad espiritual, de transformación que se activan en nuestra vida cuando creemos en el propósito y la identidad que tenemos como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 5 que entonces esto nos debe llevar a recordar en el inmenso amor de Dios para con nosotros, que en base a ello el Señor que nos ha amado, dice el versículo número 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y fíjese que el versículo número 5 comienza diciendo en amor, en amor, en amor. ¿Por qué lo repito tanto? Pues porque seguramente algunos se lo tiene que meter en la cabeza, en el corazón, y no sacar de su pensamiento que somos amados. Tú eres amado, que las bendiciones con las que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús son producto de ese amor que el Padre ha tenido para con los escogidos en Cristo. Y a través de Cristo el Padre ha diseñado un plan de bendición, un repertorio, ha servido una mesa con un gran banquete, con manjares suculentos de bendiciones espirituales, mostrándonos su gran amor, su plan. El Padre quiere transformarte porque te ama. El Padre quiere tu restauración porque te ama. El Padre quiere tu regeneración, tu libertad espiritual porque te ama.
Y el Padre que nos da todo esto por medio del Hijo, en amor por nosotros, dio a su Hijo, Juan 3:16, de tal manera, imagínate, esta ha sido la manera en la que el Padre ha amado al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y que esté en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. En amor, el Padre nos destinó entonces para lo más extraordinario que nosotros podemos llegar a ser en la vida. Y es llegar a ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y es entonces esa una de las grandes bendiciones espirituales que tenemos, ser llamados hijos de Dios. Ahora, hermano, quiero hablarte de esto porque parece ser que llega a perder mucho valor para muchos cristianos el ser un hijo de Dios. Hoy el Señor quiere recordarnos, hermano, cuánto valor tiene el que podamos entender que somos hijos de Dios. Somos adoptados. Dice la palabra del Señor que antes nosotros vivíamos arrastrados por el espíritu de la potestad del aire y éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios capítulo número 2. Éramos, hermano, perdóname esto tan fuerte, pero éramos hijos del diablo, vivíamos impulsados, arrastrados, haciendo sus deseos, haciendo su voluntad. Vivíamos bajo un espíritu de esclavitud, pero la buena noticia del evangelio es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo, y ahora ya no andamos bajo la corriente del espíritu del mundo, ya no somos hijos de ira ni hijos del diablo haciendo lo que él quiere. Ahora ya no somos hijos de desobediencia, como dice en otro lugar la escritura, sino que ahora el Padre ya ha quitado el espíritu de esclavitud que nos llevaba a vivir en temor, y ahora el Padre nos ha dado el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, por el cual ahora tenemos una relación con el Padre, por el cual ahora vemos a Dios no como el creador, sino como el papito, como el Padre, y podemos llamarlo Padre, y Él nos llama a nosotros sus hijos. El apóstol Juan escribió diciendo: amados, mirad cuán grande amor Dios tiene por vosotros, que sois hoy llamados y considerados hijos de Dios. Y cuando yo entiendo mi identidad como hijo de Dios, que en Cristo he recibido, al ser adoptado por medio de Él y por medio de su Espíritu, entonces yo comienzo a caminar con una confianza de saber quién es mi Padre. Y mi Padre es el más grande, mi Padre es el poderoso, mi Padre tiene control, el universo subsiste por Él, todo lo que existe se debe gracias a Él. Hermano, mi Padre no es cualquiera, es mi Padre, y Él me mira por medio de su Hijo y me ve como su Hijo también. ¿Representa algo esto para usted? ¿Representa esto algún valor? Pues solamente aquel que logra identificarlo y entenderlo en su vida podrá entonces experimentar el cuidado, el amor, el abrazo, los milagros, la bendición. Por eso caminamos confiados, por eso leemos en la Biblia tantas declaraciones como aquel hombre David. El rey David dijo: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi Padre, que es mi pastor, estará conmigo en todo lugar. No temeré, dijo allá en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice después: porque se levantaron los malignos, mis enemigos, contra mí para comer mis carnes. Yo vi cómo todos ellos tropezaron y cayeron. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército se levante contra mí, dijo David, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque él sabía quién era su padre, porque él sabía que él era un hijo,
Y aunque caminaba en valle de sombra de muerte, aunque estaba rodeado de ejércitos enemigos, aunque estaba viendo cómo sus enemigos se levantaban para comer sus carnes, literalmente matarlo y destruirlo, él confiaba quién estaba con él, quién era su padre. Él tenía identidad. Por eso cuando tú comprendes que tú eres un hijo de Dios, hermano, tú no eres un cobarde. ¿Se acuerda que la Biblia dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo número 22 que los cobardes no entrarán al reino de Dios, no entrarán a la ciudad santa? Hermano, porque un hijo de Dios no es un cobarde. Un hijo de Dios, hermano, encara la vida sabiendo y entendiendo, estando plenamente convencido que a ser un hijo de Dios, el Dios de los cielos y de la tierra es su Padre, y todas las cosas están bajo el control, bajo el cuidado, bajo el dominio, bajo la providencia de aquel que nos redimió y nos adoptó por medio de su Hijo como hijos suyos. Somos hijos de Dios, por tanto no deberíamos temer. Somos hijos de Dios, por tanto deberíamos andar confiados. Somos hijos de Dios, por tanto somos llamados a caminar en fe y ver a nuestro Padre de amor, consolando nuestras vidas, acompañándonos en todo momento oscuro, aun cuando la gente nos dé la espalda, aunque nos abandonen las personas que han dicho yo te amo y estoy contigo y después se van, no importa. El Padre entonces me consuela, el Padre me fortalece. David lo entendió. Él dijo también: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo mi Señor me recogerá. Aunque afligido esté yo y solo, con todo Jehová pensará en mí. ¿O qué, David? Ese sí sabía quién era su padre. Y Dios está esperando que tú y yo podamos acceder a sus bendiciones en Cristo. La bendición de vivir como un hijo de Dios. Cuando creemos, cuando estamos convencidos y agradecidos de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, reconciliándonos. Por eso dice la palabra del Señor que cuando éramos enemigos, cuando estábamos destinados a la ira, el Hijo nos reconcilió por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, y entonces nos puso en amistad con el Padre. Dejamos de ser enemigos, merecedores de la ira. Ahora nos convirtió el Señor en hijos por medio de la sangre del Hijo y heredero del reino de Dios. Toda la gloria sea para Él. Somos hijos de Dios antes de cualquier otra cosa. Esa es nuestra identidad. Por eso no busques otra cosa antes de ser un pastor, antes de ser un profeta, un evangelista, un apóstol. Hoy la gente está buscando títulos, amados. Eso es añadidura. El título, la identidad más importante que tú y yo tenemos es ser hijos de Dios. Y vivimos entonces con una identidad que nos permite andar en bendición, ser protegidos, ser guardados. La gracia y el favor de Dios va delante de sus hijos, los guarda, los defiende. Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, sus hijos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Dice la palabra del Señor. Así que en esta mañana, hermano, levántate en fe, levántate a creer. En medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia, usted se va a tener que levantar y decir en medio de ello: es que soy un escogido de Dios, soy destinado por Dios, fui desde antes de la fundación del mundo llamado a ser un hijo de Dios, y eso es lo que soy. Y los hijos de Dios somos amados, somos protegidos, somos aceptados, somos levantados, somos guardados y protegidos por el Padre. Así que no temeré, no temeré. Dice Pablo, versículo número 6, que esto de que somos hijos de Dios ha sido diseñado por el Padre según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Versículo número 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y fíjate las dos cosas tan importantes que dice el apóstol Pablo aquí.
Y es que usted y yo como hijos de Dios, usted y yo que ahora estamos en Cristo, hemos sido escogidos, adoptados como hijos de Dios para que seamos en la tierra para la alabanza de la gloria de su gracia, dice la palabra de Dios. Y es la primera parte que quiero resaltar del versículo número 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe qué significa esto? Que la gracia de Dios en nuestra vida debe producir exaltación para Dios. Que la gracia manifestada en la vida de los hijos de Dios que entienden su llamado y su posición en Cristo producirán gloria, producirán alabanza. En otras palabras, Dios nos va a permitir, y de hecho nos permite, que la gente mire tu vida, que la gente conozca tu historia y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque somos llamados a que la gente pueda ver la gloria y las maravillas de Dios en nuestra vida. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la exaltación de Dios por sus obras, por sus maravillas. La adoración es la veneración y el reconocimiento de la esencia y la naturaleza maravillosa de lo que es Dios. Pero la alabanza es el reconocimiento de las obras, de lo que Él hace. La Biblia nos está diciendo entonces, hermano, que lo que somos en Cristo permite que la gracia de Dios manifieste sus obras en nuestra vida. Y la gente cuando nos vea, la gente cuando lo reconozca, tendrá que alabar a Dios, tendrá que glorificar a Dios. Nuestra vida entonces en Cristo producirá alabanza para el Señor, dice el Señor Jesús, para que los hombres vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso, hermano, que lo que debemos producir en nosotros es alabanza para el Señor, y no por lo que cantamos, no por la música ni las canciones, es por lo que producimos. La gracia produce favor, la gracia produce milagros, la gracia produce transformación. ¿Qué te vengo a decir yo? Que la gente entonces que vive alrededor de ti ve lo que Cristo hace en tu vida. Que los vecinos que hay alrededor de ti ve el tipo de hogar y de familia que tú tienes, ve el tipo de hijos que tú levantas por la gracia de Dios que se manifiesta en tu casa, y tiene que reconocer, esa gente tiene algo especial. Ese matrimonio que antes estaba destruyéndose, acabado, ahora es diferente. Ahora esa pareja que antes se había divorciado y la familia lo había visto, esa familia, ese hogar que estaba destruido, ahora por la gracia comienza a ver restauración, comienza a ver transformación. Y dígame si eso no produce alabanza. Y dígame si el hombre que era un alcohólico perdido en el mundo, drogadicto, adicto a cuanta cosa del mundo el diablo lo había llevado, hoy la gracia le transforma. Hoy es un hijo de Dios, hoy camina diferente, y entonces la gente, aunque no crean, terminan diciendo en sus corazones: gloria a Dios. Qué bueno, es que eso es lo que somos nosotros. Somos en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia, que ha producido en nosotros bendiciones abundantes. Ahora, esto es algo que no se detiene. Eso es algo que continúa operando. En otras palabras, el Señor nos está desafiando a seguir accediendo a aquellas bendiciones que por su gracia nosotros tenemos, para que la gracia de Dios produzca obras extraordinarias en nuestra vida, y la alabanza a Dios, que no se detiene ni se puede detener, siga produciéndose. Por eso, hermano, usted debe proponerse ver en su vida la obra extraordinaria de Dios. Mire, yo le estoy diciendo esto a gente que está en Cristo, que tiene que proponerse ver la gloria de Dios en su vida, y de aquí a un tiempo usted comenzará a andar en la bendición de Dios, en prosperidad de Dios, en transformación de Dios, en su casa, en su vida, en su ministerio. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesús, el que se levantó en Nazaret, era un niño común y corriente aparentemente, que servía al lado de su padre José en la carpintería,
carpintería, pero dice la palabra de Dios que un día Jesús salió sin decir nada de allá de su pueblo, y cuando regresó en el poder del Espíritu Santo, regresó con una palabra de autoridad, regresó con la gloria de Dios, y sus vecinos estaban aterrados y no decían, pues, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José y María? No conocimos a sus hermanos, no anduvo por aquí jugando, no lo conocimos como el sencillo y humilde carpintero. ¿De a dónde acá los milagros? ¿De a dónde acá la palabra? ¿De a dónde acá esa sabiduría? ¿De a dónde acá esa gloria? La gente estaba maravillada. Y sabe algo, hermano, que la gracia produce en nosotros lo mismo. Tal vez hay gente que lo ha visto usted derrotado, tal vez hay gente que lo ha visto usted pobre, estancado, detenido en la vida, pero usted tiene que creer, tiene que levantarse, tiene que meterse en los lugares celestiales, en el trono de la gracia, en el lugar santísimo, porque entonces allí Dios va a comenzar a producir obras extraordinarias, que cuando tú comiences a salir entonces de ese lugar santo, de ese trono de la gracia, de ese lugar donde Dios te transforma, te equipa, te capacita y te bendice, la gente va a decir, ¿y de a dónde con esa bendición? ¿De a dónde con ese hogar tan bonito? ¿De a dónde con ese ministerio? ¿De a dónde con esa palabra? ¿De a dónde Y usted va a tener que decir, del Cristo mi Señor, que me ha dado todo lo que usted puede ver hoy. La gloria y la honra sea para Él. La gente tiene que alabar a Dios. ¿Sabe? Aún hasta los que no creen. Un día van a creer y van a decir gloria a Dios. Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. A esa bendición yo quiero acceder. A esa bendición el Señor nos llama. Bendición en Cristo, en la cual comenzamos a hacer un producto de su gracia que produce alabanza. Y dice el versículo número 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice la palabra de Dios. Y fíjese esta palabra tan preciosa. Dice la Biblia que a través de la gracia el Padre nos ha hecho aceptos, aceptables, aceptación. Tenemos nada más y nada menos del Dios grande y maravilloso. Por eso, mis amados hermanos, todo aquel que está en Cristo, que entiende su posición, que entiende las bendiciones espirituales, comienza a ser una persona llena de seguridad. Los miedos, los temores y los complejos internos que dominan su vida comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque comienza a haber una seguridad que comienza a llenar su corazón. Hermano, usted puede ver cuánta gente atemorizada, cuánta gente acomplejada, cuánta gente esclava de una cantidad de circunstancias porque no ha podido comprender la aceptación que tiene en Cristo Jesús. Somos aceptados, y si soy aceptado por el Señor, yo tengo un valor. Y si soy aceptado por el Señor, Él llena mi vida con su presencia, su Espíritu está dentro de mí, soy inundado del amor del Señor, y entonces yo camino con una seguridad en donde no tengo que mendigarle amor a nadie, porque el amor del Señor es suficiente para mí, en donde no tengo que vivir esclavo emocionalmente de ninguna circunstancia, no tengo ninguna dependencia, buscando el amor de alguien, buscando el afecto de alguien, buscando el abrazo de alguien, el cariño de alguien. No, porque ya la aceptación que el Dios que es amor ha tenido conmigo satisface plenamente mi vida. El mundo en el que estamos viviendo, la tendencia de las personas que no están en Cristo, pero lamentablemente de muchos que estando en Cristo no han podido entender la aceptación de Dios. La tendencia del mundo es buscar aceptación, buscar amor,
buscar amistad, buscar compañía, buscar afecto. La gente vive con un vacío y entonces la gente termina haciendo cosas malas que traen consecuencias destructivas para su vida, tan solamente por recibir la aceptación de las demás personas. Pero cuando tú vienes a Cristo y entiendes que por su gracia nosotros hemos sido aceptados en el amado, eso nos garantiza una identidad. Nos garantiza entonces que podemos andar con seguridad. Y entonces el Señor cambia nuestros complejos. Hermano, usted sabe cuánta gente no ha podido acceder a las bendiciones de Dios porque mantienen presos de la timidez, del miedo, del terror. Se paralizan completamente ante las cosas que deben hacer, para las cuales deben salir adelante, y no salen adelante por puro miedo, por puro temor, por quedar allí en su zona de confort quieticos, cuando Dios te llama a avanzar, a crecer, pero no sales porque hay miedo, hay inseguridad. Pero cuando en Cristo tú entiendes tu posición, no hay límites que te detengan en dar pasos confiando en aquel que te llama. Esto me recuerda a mí la historia de Saúl. La Biblia dice que cuando a Saúl lo andaban buscando para hacerlo rey, él, lleno de miedo, fue y se escondió. Él, lleno de miedo, fue y se escondió, siendo el más grande de todo Israel, un hombre hermoso, dice la Biblia, el más alto de todos los de Benjamín, el que Dios había escogido para hacerlo rey. Pero él se llenó de miedo. Por eso entonces tuvo que venir el profeta Samuel y darle una palabra de parte de Dios y llevarlo a un encuentro con Dios. Y le dijo: Samuel, vas a encontrar en tal lugar una compañía de profetas, y a estos profetizando, y cuando estés allí, el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti y vas a ser mudado en otro hombre. Y dice la Biblia que así fue, que cuando llegó Saúl a ese lugar, se encontró con los profetas, una compañía profetizando, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y su corazón le mudó en otro y comenzó a profetizar. Y eso fue de tan impacto en Israel, ver a Saúl profetizar, ver a Saúl convertido en otro, que se declaró un dicho en Israel para siempre: oiga, ¿desde cuándo acá Saúl entre los profetas? Porque la gente estaba asombrada de que el miedoso de Saúl ahora estaba profetizando, estaba lleno del Espíritu, había sido transformado, y el que se escondió para ser rey ahora fue transformado, fue mudado en otro hombre y fue sin temor a cumplir la asignación que Dios le había entregado. Usted tiene una asignación que Dios le ha dado y que solamente podrá cumplirla cuando usted comience a entender, cuando usted comience a creer. Por eso, mire, yo le hablo a gente aquí que ha tenido llamados en Dios tremendos, pero están ahí sentados en el llamado. Hay gente que tiene llamados al ministerio, hay gente que tiene un potencial en Dios impresionante, hay gente que tiene dones de Dios, hay gente que tiene un ministerio de Dios, pero están ahí quietos, muertos de miedo, están allí cautivos de sus argumentos, de sus pensamientos, sacando excusas, sacándole el cuerpo al llamado de Dios, porque su mente no es renovada, porque no entienden el Señor, que ese llamado es firme. Pero cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, y cuando tú creas, y cuando tú entiendas lo que Dios te ha entregado y cambie tu mente, el Señor te va a levantar en poder y te va a usar grandemente. Pero tenemos que acceder, porque ser aceptos en el amado entonces quita los argumentos, quita los complejos, quita los temores y nos hace ir hacia adelante, hacia el cumplimiento de la asignación que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Y yo en esta mañana voy cerrando este mensaje haciendo un llamado al pueblo de Dios, especialmente a todos aquellos que tienen una asignación definida por el Señor, que no la han cumplido porque se han llenado de temor, porque se han llenado de excusas, porque han comenzado a ver sus defectos, porque han comenzado a ver sus debilidades y han comenzado a colocar allí tantas cosas por delante para que tú accedas a la bendición que ya tienes en Cristo Jesús y que solo por medio de la fe puedes acceder.
Quiero finalizar rápidamente recordándote como el apóstol Pablo entonces a ti que pones como excusa tus debilidades, que pones por excusa tus temores, que pones por excusa tus defectos, te recuerda el Señor que eso tiene solución. Y que la Biblia nos enseña en el versículo número 7 que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención y el perdón de pecados nos levanta, nos renueva, nos transforma. El Señor nos limpia. El viernes yo prediqué de cómo Dios llamó a Isaías. Isaías se ve expuesto a la gloria de Dios, pero se ve a sí mismo muerto por su pecado. Pero de pronto, ahí expuesto en el trono de Dios, él ve al ángel tomar un carbón encendido del altar y colocarlo en su boca, y una voz decir: limpia es tu pecado, quitada tu culpa, limpiada tu maldad. Y luego escucha la asignación: ¿a quién enviaré y quién irá? Era el llamado para él. Y entonces después de ser perdonado, después de ser purificado, después de ser restaurado, libertado, él recibe el llamado y acepta la asignación de ser un profeta de Dios. En Cristo, el pecado, lo que te limita para cumplir tu asignación, tiene, mi amado hermano, solución, porque en Él tenemos redención, el perdón de pecados, dice la palabra del Señor, por su sangre, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia. Y es que su gracia es tan amplia, su gracia es tan infinita, que cuántas veces has pecado, que cuántas veces has fallado, y sabe que hay gente que ha pecado una y otra y ha caído cantidad de veces, y el haber caído cantidad de veces lo tiene postrado, lo tiene sin levantarse. Pero yo te recuerdo las infinitas, las abundantes riquezas de la gracia de Dios, que todavía el Señor te da oportunidad para que te levantes, todavía el Señor te da oportunidad para que asumas el llamado y la asignación que Dios te hace, porque las abundantes riquezas de su gracia están a su disposición. Dice que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice la palabra de Dios. Dice entonces el Señor que Él nos da revelación. Esa es una de las más extraordinarias bendiciones. Y esa bendición de la revelación tiene que ver con la comprensión de lo que somos en Cristo Jesús. Él ha decidido escogerte para mostrarte, para revelarte la gracia de Dios a ti. Dice la Biblia en Mateo capítulo número 11, que aquel día Jesús se regocijó y levantó una exclamación de alabanza diciendo: oh Padre, te alabo. Dios grande, Padre mío, te alabo, porque escondiste estas cosas, tu gracia, tu conocimiento, tu salvación, las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. El reino ha revelado a los niños, y si el reino te ha sido revelado en Cristo, es porque eres un bendecido de Dios. El Señor te escogió para revelarte el reino, para revelarte las abundantes riquezas de su gracia. Dice la Biblia: en toda sabiduría e inteligencia. Somos llamados a ser sabios e inteligentes con la sabiduría que Dios da. Esa es una de las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Finalmente, el apóstol Pablo termina ahí en el versículo número 13 diciendo que en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oh hermanos, tenemos nosotros una garantía al escuchar el evangelio, al creer en él. El
Padre nos ha sellado con su Espíritu, y entonces el sello del Espíritu. Oiga, alguien tiene que decir en su casa: yo he sido sellado con el Espíritu Santo. Alguien tiene que decir en ese día: yo he sido sellado con el Espíritu. ¿Sabes qué es un sello? Un sello es una señal de pertenencia. Tienes ese sello, y ese sello es como un tatuaje, más poderoso que un tatuaje, porque ya hoy día los tatuajes se están borrando, pero antes no. Pero ese sello del Espíritu Santo queda marcado en ti, y ese sello te acompaña en todo tiempo, en todo momento. Ese sello es la garantía, la prenda de garantía de que tú le perteneces a Dios, de que Él camina todos los días hasta el fin del mundo. Ese sello del Espíritu es la garantía de que Dios te guiará con su Espíritu todos los días, porque eres su hijo. Ese sello del Espíritu es la garantía de que todos los días tú contarás con una fuente de agua viva en el Señor, todos los días, hasta el día en donde recibamos la herencia de la posesión adquirida, y entonces se haya de manifestar en nosotros lo que hayamos de ser en el reino con nuestro Padre celestial. Por eso en esta mañana Dios nos llama a seguir siendo de Cristo, y a seguir estando en Cristo, a seguir perteneciendo a Cristo, y a ver el estar en Cristo como la gloria más extraordinaria de nuestra vida. Jonathan, acompáñame, por favor. Estar en Cristo no es sinónimo de vergüenza. Estar en Cristo no es sinónimo de sufrimiento, en el sentido de que no queremos estar en Cristo. Tenemos que padecer con Cristo. Tenemos que sufrir juntamente con Cristo. Pero sufrir juntamente con Cristo es equivalente entonces a que si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él en su manifestación. Así que vale la pena sufrir en Cristo, padecer en Cristo, permanecer en Cristo, vivir para Cristo. Oh, qué bendición. Él ya te ha bendecido en Cristo. No sé quién puede levantar sus manos y alabar a Cristo. No sé quién puede levantar sus manos y alabar a Dios en esta mañana. Pero especialmente, no sé quién puede estar allí, viéndome ahora o viéndome después, que necesite venir a Cristo, que necesite todas las bendiciones espirituales que en Cristo tenemos. Usted tiene que venir a Él. Él dice: vengan a mí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí permanece, yo permaneceré en Él. El que permanece en mi palabra permaneceré en Él. El que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada con Él, y me manifestaré a Él. Hoy el Señor quiere manifestarse en tu vida. Hoy el Señor quiere manifestarse en tu casa. Pero tienes que estar en Cristo. No estés más en el mundo. No estás más lejos de Cristo. Estar en Cristo es estar en la fe, estar en la obediencia, estar en el camino de Él. Muchos deciden no estar más en Cristo y volver atrás. Pero aún, si tú tomaste esa decisión algún día, hoy yo quiero recordarte las abundantes riquezas de su gracia. Y te invito para que regreses a Él, para que vuelvas a Él y tengas a Cristo como lo más precioso de tu vida, y no te apartes nunca de Él. Vamos a cantar Mirarte solo a ti, Señor, y vamos a comenzar a tener un tiempo de adoración y de ministración para terminar en esta mañana. Porque en esta mañana, mientras usted adora al Señor, allí su presencia se va a derramar. Y allí el Señor va a restaurar muchas vidas, y va a restaurar la fe de muchos. Muchos que a partir de hoy van a comenzar a acceder
a las abundantes riquezas de su bendición en Cristo Jesús. Así que, aleluya, levanta tus manos allí en casa y adoremos al Señor. Oh precioso Dios, Señor, te adoramos. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Levanta tus manos, seguir tu caminar. Seguir tu caminar, Señor. Levanta tu voz y dile: seguir sin desmayar. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Levanta tus manos, mirarte solo a ti. Oh, vamos, levanta tus manos y dile: mirarte solo a ti. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Dígale: y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Oh, seguir tu caminar, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Oh, Santo, seguir sin desmayar. Vamos, levanta su voz ahí en casa, levanta sus manos y dígale: Postrarme ante tu altar, oh, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. oh, postrarte ante tu altar, Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Así queremos, Señor, seguir permaneciendo en ti, seguir mirando a ti, Jesús. Eres el autor y consumador de la fe. Oh Señor, en tu presencia queremos estar, delante de tu trono permanecer cada día, acercarnos confiadamente, entrar al lugar más santo, permanecer sentados a tu diestra en los lugares celestiales, adorándote, siendo transformados, siendo renovados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana que todo aquel que se acerque a ti por la fe comience a ser transformado, comience a ser renovado. En esta mañana el Señor renueva tu fe en Él. En esta mañana el Señor te despoja, arranca de tu vida todo lo que te estanca, todo lo que detiene, toda incredulidad, todo temor, todo miedo, todo complejo, y te llama el Señor para que te acerques confiadamente. Él quiere revelarte su gloria y hacer en tu vida maravillas para su gloria. Hoy en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todos aquellos que glorifican tu nombre por esta palabra. Hay una palabra especialmente para gente que se siente y que se encuentra en un tiempo tremendo de adversidad. Oh, mi hermano en Cristo, recuerda que eres un escogido de Dios. Que aunque las circunstancias y el enemigo mismo te han hecho llorar y sentir que no puedes más,
Y aunque te sientas que estás a punto de desfallecer, recuerda que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor caminará contigo. Recuerda que Él es tu Dios que te esfuerza y te dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el Dios que, aunque no lo ves, crees que está a tu lado firmemente para abogar por ti y ayudarte. Así que no temas, levántate. Él te consuela, Él extiende sus brazos de amor, y como papá que es tuyo, como ese papito, como ese padre lleno de amor y de ternura, te fortalece, te levanta y te llena de su presencia. No permitas que el enemigo te haya alejado y te haga alejar del lugar donde debes estar en Cristo, delante de su trono, en el lugar santísimo, sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Allí disfrutarás de la mesa que sirve el Señor, consolándote, fortaleciéndote, y en el momento que Él lo diga, levantándote y bendiciéndote en el nombre de Jesús.